Hola hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén, Ciudad de la Verdad. Hoy, hermanos, tenemos un tema muy importante en el cual Dios quiere que nosotros conozcamos acerca de los fariseos, ¿verdad? ¿Qué significa los fariseos? Separado. Pero vamos, quiero que me acompañes en esta mañana al libro de Mateo. Acompáñame al libro de Mateo capítulo 16, versículo 5 al 12. Yo inicio con el versículo número 5, tú con el consecutivo, y nos estaremos reuniendo en el versículo 12. Cuando lo tengamos, que se escuche un fuerte amén. La palabra de Dios dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis? Que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Juntos el 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos a orar, hermanos, para que Dios pueda dirigir este estudio. Padre celestial, en esta mañana venimos ante ti, Padre, pedirte que nos limpies de toda inequidad, de todo pecado. Reconocemos, Padre, que somos pecadores y que necesitamos tanto de ti, Padre. Ayúdenos a mantenernos, Padre, fiel ante usted. Te damos gracias, Padre, porque estamos reunidos en el templo, la Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén, Ciudad de la Verdad. Pidiéndote, Padre, que derrames el Espíritu de Dios en los corazones de mis hermanos y de este humilde siervo, para que usted, Señor, sea quien hable, que quite todo mandamiento humano de mi boca y derrame el Espíritu de Dios, suplicándote, Padre, que no nos desampares en este transcurso de este día, y que seas tú, Padre, quien dirija este estudio y que abras nuestro corazón. Mándanos un avivamiento y que se haga tu voluntad, Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Quisiera mencionarle algo acerca de los fariseos. ¿Qué significa fariseo? En arameo, es separado, ¿verdad? Los fariseos eran en aquellos tiempos los más rigurosos en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Era un partido de judíos importantes en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero se distinguían. ¿Por qué se distinguían? Tú te preguntarás. Ellos se distinguían por su integridad y su valor. Eran de una élite nacional, se querían sentir más ellos, ¿verdad? Pero ellos defendían la doctrina de la ley, que estimaban compatiblemente con el libre albedrío que tenían ellos. Creían que la inmoralidad del alma era la resurrección corporal, y en la existencia de los espíritus, y en la recompensa en el castigo en este mundo, ¿verdad? Pero pensaban que las almas de los malvados quedaban debajo de la tierra, ¿verdad? En tanto que los justos revivían en un cuerpo nuevo. Vamos ahí, acompáñame al libro de Hechos 23, 8. Vamos ahí, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Hechos 23, 8. Ciertamente ellos decían que revivían en un cuerpo nuevo, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. 23, versículo 8. ¿Qué nos dice la palabra? Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Fíjate cómo estaban ellos confundidos. ¿Por qué?
Porque no habían visto a nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían la tendencia que el cuerpo iba a revivir, pero que ellos estaban confundidos, ¿verdad? Los saduceos con los fariseos, ¿verdad? Que en este caso, ¿qué les decía Juan el Bautista? Recordemos que Juan el Bautista, él bautizaba, ¿verdad? Juan el Bautista llamó a los fariseos y a los saduceos. ¿Y qué les dijo? ¿Recuerdan lo que les dijo? Raza de víboras, ¿verdad? Generación de víboras. Jesús denunció a los fariseos que tenían un orgullo muy grande, ¿verdad? Que eran unos hombres hipócritas y su negligencia tramaron conspiraciones contra Jesús. Hoy, en este domingo, quisiera darte algunas características acerca de lo que es importante. En esos momentos se sentían los fariseos, ¿verdad? Eran ellos unos líderes políticos que eran judíos, ¿verdad? Ellos querían sentirse más que los demás. Estaban interpretando la ley de Moisés a su manera, no la manera que estaba escrita, ¿verdad? Eran también miembros del Sanedrín, eran jefes también de las sinagogas, ¿verdad? Eran intérpretes oficiales de la ley, eran partidos estrictos de la ley de Dios. Pero bien, también eran observadores estrictos de las tradiciones judías. Creían en la resurrección y los ángeles, pero trataban de mantener separados a los pecadores, promoviendo ellos más el judaísmo en todo el mundo. Eso es alguna de las características, pero vamos a ver lo que nos dicen líderes políticos de los judíos. Vamos a ir a Mateo, al libro de Mateo 27, 62, 64. Vamos, Mateo 27, versículo 62 al 64. ¿Qué dice? Eran líderes políticos de los judíos. Y dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, ¿verdad? Y diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Lo que veíamos ahí con los fariseos, tenían una relación ¿con quién? Con políticos, ¿verdad? Y lo vemos en estos tiempos. Vemos cómo el catolicismo tiene mucha relación con los políticos. Pero vamos viendo en estos tiempos, los políticos están ¿por qué? Porque les gusta el dinero, ¿verdad? Porque quieren poder, quieren sentirse más ellos. Y ahora, los sacerdotes, ¿qué es lo que están buscando? Ellos, ¿no son falsos profetas? ¿No nuestro Señor Jesucristo nos dijo que vendrían falsos profetas? Imagínate que si estuviera Juan el Bautista, ¿cómo les iba a decir a estos fariseos ahorita en estos tiempos? Raza de víboras o generación de víboras, que ciertamente es dura la palabra, ¿verdad? Es fuerte. Pero estas características que estamos viendo, vemos que eran muy observadores y estrictos en las tradiciones judías. Vamos ahí al libro de Marcos capítulo 7, versículos 2 y 3. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque con el juicio. Marcos capítulo. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de lecho. Hasta ahí, hermano. ¿Qué es lo que buscaban los fariseos? Ellos estaban mucho aferrándose a las tradiciones, ¿verdad? De los ancianos. Y ahora lo vemos también. Cuando las personas no conocen la palabra de Dios, ¿qué es lo que estábamos acostumbrados cuando no conocíamos a Cristo?
a tradiciones y costumbres que nuestros padres nos enseñaron. Aquí vamos viendo exactamente aferrándose a las tradiciones de los ancianos que traían, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos ver? Que estos fariseos eran rigurosos en los tiempos ¿de quién? De Jesús. Eran observadores estrictos de las tradiciones. Creían en la resurrección, trataban de mantenerse separados ¿de qué? Del pecado. Vamos ahí a Mateo capítulo 9, versículo 11. Mateo capítulo 9, versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando vinieron estos, los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué comen vuestros maestros con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino que los enfermos. Fíjate que aquí hay una gran enseñanza. Cuando vamos teniendo la palabra de Dios, cuando vamos fijándonos en lo que Cristo tiene para con nosotros no vamos a juzgar. Ciertamente en esos tiempos eran observadores y estrictos de las tradiciones judías, trataban de mantenerse separados, promovían ellos más el judaísmo. ¿Sí? ¿Qué quiero decirte con esto? Que querían que todos voltearan sus ojos ¿a qué? A la palabra de Dios, pero en el judaísmo, en la ley de Moisés, cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Ciertamente, quiero mencionarte, eran tan intérpretes de la ley que ellos querían llevar las tradiciones a la manera humana. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque ciertamente nos decía que los fariseos se distinguían, ¿por qué? Por su integridad, por su valor. Era una élite de una nación. Sí, pero defendían claramente la ley. Estimaban que ellos, al ver, tenían un libre albedrío. Creían en la inmortalidad de las almas, pero vamos viendo cómo los fariseos y saduceos cuestionaban a nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre hacían preguntas y querían probar a Jesús. ¿Cómo? Se acercaban y se acercan de comer con los pecadores. Preguntaban: ¿por qué se acercan si son pecadores? Se acercaban y decían que ¿por qué hacían el ayuno? Se acercan de no guardar el sábado. Se acercaban de no guardar también las tradiciones. Se acercaban del matrimonio y del divorcio, acerca de una mujer que es tomada también en adulterio, acerca del mandamiento más importante y acerca del reino de Dios, acerca de su propia ceguera. Pero vamos a ver cuando los fariseos siempre hacían preguntas y querían probar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo querían probar? Porque ellos se sentían ¿qué? Más, ¿verdad? Querían sentirse como jueces, ¿verdad? Querían ellos imponer. Querían imponer ¿qué? La ley de Moisés, cuando sabiendo que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, vino a mostrarnos la humildad, la sencillez, el amor, que no nos sientamos unos más que otros, que todos estamos ¿qué? En una misma línea. No hay más, no hay menos. Todos estamos en una misma línea. ¿Para qué? Para que no caigamos, no resbalemos, ¿verdad? Pero ciertamente había también, en la Biblia, había fariseos prominentes en la Santa Biblia. Pero, ¿qué significa prominentes? Significa que son considerados más de lo normal. ¿Y quiénes eran? Había 3 personas. Voy a hablarte de 3 personas. De Nicodemo, de Gamaliel y Saulo de Tarso. Conocemos la historia de estos hombres, ¿verdad? Pero vamos ahí a ver estos prominentes fariseos que nos muestra la palabra de Dios. Ahí en Juan, capítulo 3. Vamos ahí al libro del Evangelio de San Juan. Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué nos dice? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, ¿verdad? Ese hombre, vemos lo que la palabra de Dios, ¿qué dice?
este vino a Jesús de noche. Y nos preguntamos, ¿por qué vino de noche? Era fariseo, ¿verdad? Para que no lo vieran los demás. Cierto, ¿verdad? No quería que lo vieran los demás. Pero nos preguntamos, cuando hacemos cosas de noche, ¿es correcto? No, somos de luz, ¿verdad? Somos hijos de luz. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, y quiero decirte algo muy importante aquí, hermanos, que la palabra de Dios, qué conversación está, ¿verdad? ¿Quién está conversando? Nicodemo, ¿quién? Dios. Y Jesús, ¿verdad? Está conversando. La palabra es viva y eficaz, ¿sí o no? ¿Es verdad? ¿O nos está mintiendo la Biblia? No, ¿verdad? Sigue diciendo, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que los que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Qué bendición que Dios nos muestra cómo eran los fariseos, porque este fariseo vino de noche y tuvo una conversación con Jesús, ¿verdad? ¿Y qué le dijo claramente? Que siendo maestro, ¿qué? De la ley, ¿no conoces esto? De cierto le dijo, los que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ciertamente Jesús le está diciendo, soy el Hijo de Dios, y no estás entendiendo. Hermanos, muchas ocasiones nos preguntamos, ciertamente, que nosotros nos queremos sentir como los fariseos, queriendo saber mucho, pero no. Ciertamente el Señor nos dice que vamos aprendiendo, que seamos como si no estuviéramos aprendiendo, porque el Señor nos va a pedir más, nos va a demandar todo lo que estamos aprendiendo, y si no lo estamos aplicando, ¿qué va a suceder? Nos vamos a sentir como los fariseos, yo sé más, pero ¿en qué lo estamos aplicando? Por eso es muy importante que nosotros veamos estas características de los fariseos, que se sentían que eran intérpretes de la ley, observadores tan estrictos de las tradiciones, pero tradiciones judías, en los cuales no estaban llevando la palabra de Dios. Pero ciertamente Jesús nos dice, cuando estaba con los fariseos, el celo de tu casa me consume, ¿verdad? ¿Por qué decía eso él? Porque no estaban aprendiendo y no estaban llevando la palabra de Dios como debe ser, ¿verdad? También, como te decía, Gamaliel y Saulo de Tarso son los tres hombres prominentes en la Santa Biblia. De verdad que hay muchas personas en las cuales nosotros podemos deleitarnos en todas estas características que Dios nos está mostrando de estos fariseos. Recordemos al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo era el apóstol Pablo? Antes de que fuera apóstol, era un perseguidor, injuriador. Él quería hacer lo que les habían enseñado
en ese tiempo ser fariseos, ¿verdad? Porque su padre era fariseo. Entonces él siguió todo eso, pero Dios conoce nuestro corazón y nos da ese amor. Fíjate cómo Dios nos dice cuando algo tiene preparado para nosotros, ciertamente nos dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y es lo que Dios tiene para con nosotros. Realmente estamos conociendo la palabra de Dios, nos estamos deleitando, pero no vamos a ser jueces, ¿verdad? Que a veces nos queremos sentir jueces. ¿Por qué? Pues porque soy cristiano. Porque yo creo que ya tengo el conocimiento y ya voy a juzgar. No, el que va a juzgar es nuestro Señor Jesucristo. El día que nos llame para que nosotros podamos entender que el que juzga es Dios, no el hombre. Pero ciertamente ahora en estos tiempos muchas personas ya se quieren sentir apóstoles. Y qué tristeza cuando pues estamos leyendo la palabra de Dios, los apóstoles ya murieron, ¿sí o no? Fueron 12. Ya fueron 12, en los cuales pues nosotros vamos entendiendo que lo que es de carne, carne es, y lo que es de espíritu, espíritu es. Pues bien, hermanos, ciertamente estos fariseos hacían preguntas y querían probar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos preguntaban acerca de ¿por qué comes con los pecadores? Vamos ahí a Mateo 9, acompáñame al libro de Mateo 9. Mateo capítulo 9, versículo 11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Así, hasta ahí, hermano, hasta ahí. El versículo 43 dice, y aprender lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? A pecadores al arrepentimiento. Y algo que nos deja muy claro, ciertamente los sanos, cuando uno está sano, pues está uno claro, ¿verdad? No visitamos al médico. Y lo que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo, al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino que los enfermos. Yo quiero decirte algo muy importante, hermano, que nosotros somos pecadores en el cual pues estamos en la carne y a veces queremos nosotros desviarnos. ¿Quién nos viene a desviar? El tentador. Pero dice la palabra de Dios, y aprender lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre para que nosotros ¿qué? Tuviéramos ese arrepentimiento y que conociéramos la palabra para que nosotros temiéramos a nuestro Señor Todopoderoso. Él quiere que nosotros nos deleitemos, que recibamos primeramente la salvación para poder entender la palabra de Dios y que derrame el Espíritu de Dios para que nosotros llevemos a cabo el plan. ¿Qué nos dice? Y recordemos que ahí en Mateo 28, 19 y 20, que nos dice, por tanto, id, ¿verdad? ¿Y qué significa id? Es la palabra imperativo, nos está mostrando, ve, lleva las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque Él quiere que todo el mundo llegue ¿a qué? Al arrepentimiento. Todos los pecadores llegamos ¿qué? Al arrepentimiento, ¿verdad? Y nos habla acerca de, decían los fariseos, acerca de no guardar el sábado. Vamos ahí a Mateo 12, versículo 2. ¿Qué nos dice? Mateo 12, versículo 2 dice, viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los que sacerdotes, ¿verdad?
¿O habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que un mayor que él, el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor de día y de día de reposo. Fíjate, aquí les estaba mostrando a los fariseos que él era el Hijo de Dios, ¿sí o no? Y les dijo, claro, les dijo, ¿qué significa si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios? ¿Qué les está diciendo? Que ya no hicieran los sacrificios, porque Jesucristo iba a ser sacrificado, ¿verdad? Y iba a derramar su sangre. ¿Para qué? Para que muchos pecadores llegaran al arrepentimiento. Y eso es lo que no estaban entendiendo los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos querían llevar la ley a su manera, como ellos querían. Y ciertamente nosotros que vamos entendiendo la palabra de Dios, vamos viendo claramente que lo que Dios quiere que es venir a mí. ¿Y qué? Descansar. Porque yo soy el que soluciono todo. Tú no puedes, no tienes la capacidad. Necesitas conocerme de verdad para que tú me entregues toda tu carga y yo pueda hacer. Pero ¿qué sucede? A veces nos queremos sentir fariseos cargando las cosas nosotros y haciendo las cosas para que nosotros podamos hacer como queremos. Pero fíjate lo que dice la palabra de ahí. Vamos ahí a Mateo capítulo 11, versículo 29. Bueno, vamos del 25. ¿Qué dice la palabra? En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conocen algunos, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Algo que a veces nosotros queremos ser fariseos, llevar las cosas como nosotros nos imaginamos, pero venir y descansar en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos entendiendo que nosotros no somos jueces. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos cómo son las características en aquellos tiempos que era muy importante para los fariseos, que ellos hacían esas preguntas, ¿para qué? A nuestro Señor Jesucristo, para que Él cayera y mintiera. Pero si no estaban conociendo al Hijo de Dios, si no estaban entendiendo la palabra de Dios, ciertamente no eran siervos escogidos, ¿verdad? ¿Qué eran? Hombres con su doctrina de los fariseos que querían llevar más la palabra de Dios en el judaísmo y no en lo que la palabra de Dios estaba llevando. Y así, en esos tiempos hay muchas personas que están llevando la palabra de Dios, pero no conforme a la voluntad de Dios, sino mandamiento de hombres. Eso sería otra cosa, no quisiera meterme en ese campo, pero hablaba también acerca de pagar impuestos, ¿verdad? Hablaban y preguntaron ahí a Jesús, le decían acerca de pagar impuestos a César. Vamos ahí al libro de Mateo, Mateo 22, 15 y 17, 22, capítulo 22, versículo 15 al 17. Vamos, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderles en alguna palabra. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Querían sorprender, ¿verdad? Y aquí lo dice claramente, no lo estoy inventando, y dice, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad
y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Fíjate aquí lo que están haciendo. Están cuestionando a nuestro Dios, ¿verdad? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tribuno. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Cómo vemos a Dios, a Jesús? ¿No conocía sus corazones? Ya sabía él que lo iban a cuestionar. Pero aquí vamos viendo cómo estos querían probar a Jesús para que él cayera, ¿verdad? Y aquí vemos qué bendición cuando les dijo: présteme una moneda. Lo que es del César, ¿a quién? Al César. Y lo que es de Dios debe ser de Dios. Por eso nosotros vamos viendo estas palabras que Dios tiene, que realmente debemos servir a un Dios para que nosotros fuimos llamados, fuimos escogidos en el Señor, porque Dios quiere que nosotros podamos deleitarnos en la palabra de Dios. Ciertamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo les dijo: muéstrame la moneda del tribuno, y ellos le presentaron un denario. Y algo muy importante que quiero dejarte muy claro, hermanos, fíjate lo que nuestro Señor Jesucristo nos muestra. Le dijeron: de César, y le dijo: da pues a César lo que es de César. Yo quiero invitarte a algo muy importante, hermanos. Dios quiere que le des tu tiempo, que le des tu corazón, que tú abras ese corazón para que puedas recibir a Cristo y puedas llenarte del Espíritu de Dios para que sigas creciendo en tu santo nombre, en su santo nombre de mi Dios. Fíjate que los fariseos, ellos se maravillaron. ¿Y por qué se maravillaron? Porque les estaba hablando la verdad. Y hoy quiero recalcarte, hermano, en este mundo el hombre está buscando las riquezas, casas, ranchos, autos. Hoy quiero dejar esa imagen de nuestro Señor Jesucristo, que le des a Dios lo que pertenece. Y lo que Dios te va a dar más de lo que te imaginas. A veces nosotros nos limitamos porque nada más estamos viendo lo que tenemos enfrente. Pero recordemos que Dios fue creador del cielo, la tierra y el universo, para que tú puedas entender claramente que Dios puede proveerte todo eso y más de lo que tú te imaginas. Lleva a cabo el plan que tiene Dios para con nosotros, para que nosotros sigamos fortaleciendo en la palabra de Dios y que no seamos fariseos. Termino con esto, hermano, esperando que puedas llevar a cabo el plan que tiene para contigo. Recordemos que Dios es un Dios de poder, el cual nos podemos acercar y nos dará lo que tú no te imaginas. Gracias por llegar a este momento, esperando que pudieras hacer unos comentarios y me lo dejaras en la cajita de los comentarios para yo poder contestarte a la brevedad, y que sea nuestro Dios quien dirija estas cosas. Gracias, espero que lo disfrutemos y lo deleitemos. Que Dios te bendiga en este domingo y que sea la voluntad de mi Dios. Amén y amén.